Hola, Hola, bienvenidos a nuestro canal otra vez. hoy vamos a tener otro juego diferente. Se llama ¿Qué prefieres? Ajá. Y estamos haciendo la edición de pareja. Tenemos acá unas palabras que vamos a decidir qué palabra es la que esa persona le prefiere. Alex está jugando para saber cuáles son mis preferencias y yo las preferencias de él. Honestidad. ¿Y por qué? Que tú cualquier cosa que puedes pensar que es una mentira, ¿no? Yo sí prefiero a la honestidad, pero por otra razón. Y yo creo que tú ibas a decir lealtad. Cualquier persona puede traicionarte, ¿no? Engañarte o mentirte. Porque ahí ya entra lo que es ser honesto, ¿no? Con uno mismo, con lo que quiere. Entonces por eso prefiero una persona siempre que sea leal. Bueno, lo bueno es que sacaste las dos cosas conmigo, así que you're welcome. O sea, ella preferiría sushi, ¿no? Yo creo por el tema de que le gusta alimentarse bien, por ejemplo. Eso, pero también me gustan mucho los mariscos y todo lo que viene del mar. Así que sushi sí, es mi respuesta. Exacto. Y a ti te gusta sushi también, bueno, pero... A mí me gusta ambos, ¿no? Me gusta sushi y pizza, los dos. Ajá, pero si tuvieses que escoger uno que te gustaría mejor, yo digo que por ser peruano y por acostumbrarte a comer cosas del mar, sería sushi. Depende. Okay. Si hace mucho calor puede ser que sí, sushi, ¿no? Pero si está un día frío, prefiero una pizza caliente. Sí. ¿Gatos o perros? ¿Por qué te ríes? Me río porque yo sé ella su preferencia. A ella no le gustan los perros. No me gustan, no me gustan. No le gusta. Yo, a cambio, a mí sí me gustan los perros y ella preferiría gatos. Sí. Ella gatos, y a mí no me gustan los gatos. Los perros y los gatos le dan alergia, así que si tengo uno, tendría que ser uno de esos gatos como desnudos y me encantaría tener uno. Pero a Alex no le gusta la idea. No son feos, los blancos sí, pero los que tienen un poco de color no se ven tanto como ratas, se ven como extraterrestres, pero son cute. 100% vainilla. Sí, me gusta en realidad los dos sabores, pero No ya creo que más antes me gustaba más el chocolate. Ahora no. Ahora... Más antes. Ajá, más antes. ¿Y qué soy yo? Para comer, el dulce. Entonces, no, ahora me gusta más la vainilla. El sabor, no sé, me gusta más la vainilla. ¿Y qué es lo que prefiero yo? Chocolate, para no perder el color. Yo creo que le gustaría más los cumplidos y halagos. Yo sí preferiría abrazos. Quisiera saber que yo te agrade, ¿no? Claro, ese es su lenguaje, uno de los lenguajes que ella sacó en el libro que leímos. Palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Entonces, bueno, yo sé que prefiere más, en cambio yo no, yo sí soy más como contacto físico. Con la tocadera y todo eso. Entonces, yo sí soy así. Yo soy una persona muy realista. Alex, yo creo que va a decir que prefiere soñador. Me gusta más soñar las cosas, ¿no? Soñar en grande, ¿no? Soñar en grande y me gusta soñar. Yo creo que todo empieza por eso, ¿no? Con un sueño y después ya, si llegas llega la realista después. Exacto. Para hacer los sueños realidad. Exacto, ya después ya pasa, ¿no? A ser real. Que prefieres romance. O sea, a ti te gusta la diversión también, pero siempre estás, no, ¿por qué no me llamas mi amor? Que bla, 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 que esto y lo otro. No. Tú prefieres la diversión. A cambio, tú sí prefieres romance. ¿Sí? Claro. ¿Tú crees? Claro. ¿Cómo así? Claro, porque no te gusta. Yo soy divertida. No te gusta salir, no te gusta hacer cosas. Pero café. Definitivamente café. Café me gusta. Capaz, la verdad. Tú tomas té, pero no es. Té en las noches, té con limón, pero tú me das un té, te lo puedo tomar, pero yo preferiría un café.
Y a mí me gusta el té. Yo crecí en Exacto. una casa donde tomamos té, así que eso es lo más normal para mí, ¿no? Claro, A mí me encanta el té. Exacto. Yo digo que música. Yo sí, Tú prefieres música. Prefiero más música. Ajá. ¿Y yo? Podcast. Ya, son muy interesantes. Claro. ¿Preferirías ir de crucero más? Porque allí está la playa y todo eso. Bueno, sí, los campamentos en la playa también se pueden, pero sí me gusta, ¿no? Lo que es el campamento. Y en la playa más que todo. Y tú, yo creo que campamento, ¿no? Ya, Campamento. mientras no tenga que quedarme afuera con los bichos y el lodo. Sí. Le gustaría campamento, pero no sabe lo que, o sea, siempre va a haber Me bichos, gusta, siempre va a haber todo eso. sí, pero me gusta la idea de estar, no en una tienda de campana, pero sí en una cabaña, ¿no? Eso sí, porque yo no estoy en la tierra. Pensar, acostarme en la no puedo. En casa. Ella sí en casa. Ujú. Ella sí, definitivamente en casa, porque ella sí no le... Primero que nada, no le gusta mucho la bulla, no le gusta el aglomeramiento, o sea, el aglomeramiento de gente, cuando se encuentra mucha gente después junta. de COVID, no. No, entonces ella sí definitivamente no. Definitivamente una noche en puerga. Las dos opciones, yo, o sea, no tengo problema, ninguna de las dos. No, pero a ti no te gusta quedarte en casa, te gusta salir. Pero claro, sí me gusta salir. Bueno, tú a luz de vela. Una cena a luz de vela. No. A mí me gustaría bailar. Ah, bueno. Sí, antes de conocer a Alex, yo salía a bailar, pero a menudo. Salsa, merengue, bachata, o sea, a mí me gusta bailar música latina. Pero sí, yo también, a mí también me gustaría salir a bailar. Sí. Y él sí puede bailar, me sorprendió porque nunca muestra interés en hacerlo, pero sí puede bailar. Vamos a hacerlo como una de nuestras citas, ¿ok? Ok. ¿Tú prefieres llamadas? Definitivamente llamadas. Ajá. Pero allí viene la brecha de generaciones, ¿no? Yo sí prefiero llamada a texto, porque a veces estoy haciendo algo y no puedo usar mi mano, pero hablar sí, puedo usar la boca. Uh-huh. ¿Y yo? Entonces, tú prefieres texto, ya. Playa, 100% playa. 100% playa. ¿Y yo? Bueno, montaña. Ya, a mí me gustan las montañas, me gustan los colores, me gusta cómo se ve todo, pero sí, montaña sí, definitivamente. ¿Tú vas a querer el largo paseo en carro? Sí. Ajá. ¿Y tú también, no? A mí me gusta caminar también. Sí, pero... largas caminatas. He empezado recién a caminar como 1 hora y media al día. Y me gusta, ¿no? Pero... me da tiempo de escuchar mi podcast. ¿Tú en avión? En avión, definitivamente para ganar tiempo. Impaciente, sí. Prefiero 1000 veces avión. Sí. Pero tú sí, carretera, definitivamente. Ajá. Bueno, me gustan los dos, pero si por ejemplo son para estrenos, o sea, si la película no se ha estrenado, me gusta el cine. Obviamente el cine. ¿Y yo qué prefiero? Netflix, porque no quieres ni salir, ¿no? O sea, a mí me gusta la idea de ir al cine, si es un cine bonito y por la experiencia, la nostalgia de ir al cine, sí lo haría. Pero hoy en día ellos están cobrando demasiado dinero para hacer, o sea, $11 para una bolsa de palomitas. Están locos. Sí, por eso traigo mis propias meriendas en mi bolsa, ¿ok? Él prefiere mirar películas, no lee mucho. Sí, no soy mucho de leer. Lo leo sí, pero no soy como ella. ¿Cuándo fue la última vez que leíste, baby? ¿Cuándo fue la última vez? Yo leo todo cuando puedo, o sea, en el transcurso de la semana 2 o 3 veces mi devocional, ¿no? Por ejemplo, una cosa así. Ok. Entonces bueno. sí lo hago, pero ella no, ella puede leerse un libro entero en menos de un mes, capaz, no sé. Sí, me encanta leer. Me encanta leer. No, yo no.
Creo que lo contestamos son- más temprano, pero él en grupos. Entre más Ah. grande el grupo, mejor. Pero ella sola, no, ella prefiere estar sola. Yo no, yo sí, Oh, no. mira esta abeja. Sí, Qué fea. Ojalá se choque con el vidrio. son varias. Sí, asquerosas son. Tú vas a querer ser inteligente. Yo creo definitivamente, ¿no? Porque la belleza Sí. se va, pero la inteligencia te va a quedar siempre. Sí. ¿No? ¿Y yo? Yo creo que también, ¿no? Inteligencia. ¿no? Ya, creo que esa es la única cosa que tenemos en común. Claro. Voy a poner el conteo acá abajo de cuántas cosas tenemos en común. Yo creo que eran como 2 o 3, pero de Sí, todas 2 o maneras 3. no fueron muchas. Pero sí, por decirlo así, nos conocemos porque cada uno sabe qué le gusta a la otra persona. Pero bueno, gracias por mirar y quizás participar en este pequeño juego que apenas hicimos. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que con Dios Nada es imposible. Nos vemos al próximo video. Hasta Bye. luego.